Hola, soy Jesús Arenas y esto es Minimal Training. Probablemente te estés preguntando ¿cómo debería entrenar en 2023? ¿Cómo puedo hacer para entrenar según todo lo que la ciencia sabe a día de hoy? Bien, pues arrancamos. En primer lugar, ¿qué entendemos por entrenamiento? En la mayoría de los casos, la gente entiende por entrenamiento dedicar una franja de tiempo determinada a hacer una actividad. Generalmente consiste en ir a un gimnasio, un centro cerrado de fitness, donde se realizan una serie de ejercicios en un orden determinado y después el resto de tu día no haces absolutamente nada. Lo entiendo, generalmente se hace esto porque no se tiene mucho tiempo, porque se tiene un desconocimiento profundo del propio cuerpo y el movimiento, pero quiero proponerte que te relaciones con tu cuerpo de una manera diferente, que rompamos la barrera temporal de media hora de entrenamiento, una hora de entrenamiento durante 3 días a la semana y empecemos a relacionarnos durante 24 horas con nuestro cuerpo. Esto hará que nuestro entrenamiento sea mucho más completo y realmente vivamos entrenando en nuestro día a día. Esta concepción viene de entender el entrenamiento como algo que se realiza en un periodo de tiempo muy corto y una sucesión de ejercicios. Esa sucesión de ejercicios generalmente va a ser en 2 dimensiones, en una variable bidimensional. ¿Cuáles son estos ejercicios que normalmente realizamos? Bueno, pues realizamos, por ejemplo, un press de hombro, un press de pecho, realizamos, por ejemplo, una tracción horizontal, una tracción vertical, dominadas, remos, también hacemos sentadillas, también hacemos peso muerto, que son bisagras de cadera. Si te fijas, todas son como los Playmobil de manera bidimensional. Esto está bien porque realizas unos ejercicios de fuerza que te permiten construir un motor muy consistente para que tu coche sea mucho más rápido. Pero he de decirte que tenemos que romper con ese paradigma bidimensional para pasar a un paradigma en 3 dimensiones, 360 grados. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo realmente se mueve de esa manera. Nuestra locomoción es en 360 grados y no bidimensional. Nosotros no caminamos de manera rectilínea y luego giramos y hacemos estos movimientos, sino que realmente nos movemos con mucha más fluidez y realizamos movimientos en un espectro de 360 grados. ¿De qué manera puedo pasar del enfoque bidimensional al tridimensional? Comprendiendo cómo funciona mi cuerpo. En primer lugar tenemos un rectángulo, que es nuestro torso, al cual se nos unen por debajo las piernas como apéndices y por arriba los brazos como apéndices. Es decir, tenemos un rectángulo como puedes comprobar. Este rectángulo está formado por 4 vértices y estos 4 vértices son por arriba nuestros hombros y por abajo nuestras caderas. De tal manera que aunque tú creas que sí y puedas hacer ejercicios en una bidimensionalidad separando estas partes, realmente están unidas. Si yo toco aquí, estoy moviendo todo el papel, como puedes comprobar. Por lo consiguiente, la repercusión que tiene el movimiento de uno de mis hombros afecta a los otros 3 puntos perfectamente. De hecho, la relación está de la siguiente manera. Tanto en este plano, teniendo en cuenta estos 2 hombros iguales y estas 2 caderas iguales, como teniendo este hombro respecto a esta cadera, como teniendo en patrón cruzado este hombro respecto a esta cadera como si fuera un cinturón. Es decir, tanto de aquí a aquí, tanto de aquí a aquí, como de aquí a aquí. Todo eso es una relación que tenemos que tener en cuenta. Como bien habrás escuchado, existen entrenamientos divididos, es decir, en 2 dimensiones, como por ejemplo torso-pierna, en los que se trabaja parte superior o parte inferior y se disocian, es decir, se hace uno y otro por separado, pero como yo vengo a indicarte, lo más interesante hoy es empezar a entrenar de una manera asociada en 3 dimensiones. Esto se logra comprendiendo estos puntos que tenemos en el rectángulo que te he señalado antes del cuerpo. Generalmente se entrena haciendo uso de patrones de movimiento en los cuales se asocian la parte de abajo del cuerpo con la parte de arriba y hacemos, por ejemplo, un press de hombro en el cual llevo el brazo por encima de la cabeza. Para eso tengo que tener la pelvis neutra o en ligera anteversión, para entonces poder llevar el brazo por encima de la cabeza. En el momento en el que yo rompa aquí esta coherencia, mi brazo se viene adelante. Eso es un patrón más o menos bidimensional y nos vale para empujes aquí, para tracciones, para bisagras de cadera, pero ahora tenemos que entender
que no solo el cuerpo puede moverse teniendo estos dos puntos alineados y estos dos también y creando coherencia entre esta parte y esta, sino que en el propio punto este podemos separar y realmente podemos crear las tres dimensiones. Yo puedo juntar un empuje y una tracción. ¿Cómo lo hago? Con esta parte del cuerpo tracciono y con esta empujo. Tracciono, empujo. Esto se parece más al caminar y esto se parece más al lanzar, se parece más al saltar, se parece más a todas las rotaciones que nuestro cuerpo realiza de manera atlética. Es decir, rompemos con el patrón del culturismo, del powerlifting, de entrenamiento de fuerza puro, bidimensional, como los Playmobil, y empezamos a meter rotaciones de todo tipo. Existe mucho material para entrenar todo esto, pero si te fijas, mira cómo empiezo a hacer rotaciones de cuerpo. Esto es rotación, esto es rotación, la suelto, y esto es golpear, es rotación. Y sé que te estará explotando la cabeza, estarás diciendo, no puedo entender todo esto a nivel biomecánico, no sé por qué tengo que entrenar en 3 dimensiones en vez de en 2 todavía. No te preocupes, lo iremos desarrollando en este canal durante muchos vídeos. Entrenar es realmente complejo, realmente requiere conocer el propio cuerpo, requiere conocerse durante el propio movimiento e ir mucho más allá y trascender todas esas limitaciones. Este canal lo que pretende es precisamente eso, llevarte más allá de lo que siempre has sido como persona. Te estarás preguntando, ¿cuántos días a la semana puedo entrenar? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de entrenamiento tengo que hacer? Bien, ahora viene la parte más técnica, dejando la biomecánica un poco a un lado. En primer lugar, vamos a hablar de la primera variable de entrenamiento, que es la intensidad. La intensidad es aquel peso, aquella intensidad, valga la redundancia, con la que hacemos un ejercicio, un movimiento determinado. Si te has fijado, la mayoría de patrones bidimensionales, es decir, empujes, tracciones, los que hacemos a 2 manos, sentadilla, peso muerto, todo este tipo de movimientos, podemos cargar mucho kilaje, podemos cargar mucho peso, porque es un trabajo más muscular. En cambio, cuando abrimos el espectro a algo tridimensional, en el cuerpo entero, ya empezamos a dividir esa carga de trabajo cada vez en más músculos. Es decir, si yo realizo esto, trabaja mi pectoral, mi tríceps y mi hombro anterior. Si realizo esto, trabaja más mi espalda, mi bíceps, mi hombro posterior. Si yo empiezo a trabajar en 3 dimensiones y empiezo a incorporar movimientos de este tipo, o movimientos como por ejemplo con la maza, en los cuales yo realizo un swing, voy arriba y hago esto, estoy trabajando realmente todo mi cuerpo en este proceso. ¿Por qué? Porque trabaja mi zona media, mi core, uniendo tanto mi tren inferior como mi tren superior, trabajando en la parte superior de ese rectángulo como la parte inferior de ese rectángulo como la parte media. Esto me convierte en un atleta y esto lo que hace es que pase de entrenar con una intensidad altísima, es decir, un kilaje súper extremo, a hacerlo con un kilaje tan pequeño como 7,5 kilos. ¿Qué ocurre? Que debemos entrenar en este patrón de movimiento porque luego nos ayuda a nuestra locomoción a movernos mejor. ¿Cuántas personas has visto que están muy fuertes y se mueven como si fueran auténticas neveras? La mayoría, porque luego rompen sus patrones de movimiento de locomoción y están muy fuertes pero se mueven muy mal. Además, generan un montón de fuerza en estructuras que no están preparadas para moverse de manera bidimensional, por lo consiguiente, lesión. Esto se soluciona con un entrenamiento recoordinando tus patrones, más orientado a la locomoción, lanzar, saltar y todo eso, para poder moverte bien y además preparar tus estructuras para que trabajen asociadas y no disociadas por partes. Como bien decía, la intensidad va a disminuir muchísimo, no vamos a mover tanta carga porque la vamos a mover con todo el cuerpo de una manera explosiva y no vamos a mover 100 kilos en una barra como en un peso muerto. Además, esta intensidad lo que nos va a permitir es entrenar muchos más días. Esa es la primera variable de entrenamiento, intensidad, es decir, cuántos kilos puedo cargar haciendo algo. La segunda es una variable que es el volumen de entrenamiento, es decir, cuántas series hago de eso. Series es cada vez que yo cojo un elemento o hago un movimiento y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Es decir, si yo cojo esto, tendríamos una serie que comienza aquí, hago 3 repeticiones, por ejemplo, y en ese momento termina mi serie. Vale,
Son dos variables que se conjugan de manera inversa, es decir, cuanta más intensidad, cuanto más kilaje, menor volumen de entrenamiento puedo hacer. ¿Por qué? Porque si llevo mucha intensidad, la calidad de mi entrenamiento disminuye rápido. En cambio, si llevo una intensidad baja, como pasa con los patrones tridimensionales, el volumen de entrenamiento puede ser altísimo. Es decir, conjugando estas dos variables, volumen e intensidad, podemos conseguir que el entrenamiento sea mucho más frecuente, porque no nos va a agotar tanto de manera muscular ni de manera nerviosa, no va a generar tanta fatiga nerviosa y vamos a poder entrenar mucho más tiempo. Tanto es así que podríamos llegar incluso a entrenar 2 y 3 veces al día, incluso 4. Yo puedo realizar un entrenamiento de fuerza ligero y luego hacer trabajo de maza por la tarde perfectamente. Un trabajo mucho más ligero en el que no me agoto tanto muscularmente y lo que trabajo es la recoordinación de mis patrones, como puedes ver, para moverme mejor y la asociación de todo mi cuerpo. Y ahora sí que respondo a tu pregunta. Conjugando volumen e intensidad, tenemos que crear cuántos días a la semana entrenamos. Bien, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta que si vamos a realizar patrones bidimensionales como son empujes, tracciones, bisagras de cadera, podemos realizarlas entre 3, 4, 5 días a la semana. Y está bien, eso formará el grueso de nuestro entrenamiento a nivel de fuerza, para luego poder transferirlo a la tridimensionalidad, que podemos realizarla a diario, todos los días que realmente queramos. ¿Por qué? Porque estamos coordinando nuestros patrones corporales sin hacer una carga muscular, por lo consiguiente no generamos ni tantas agujetas ni generamos fatiga a nivel nervioso. Eso nos permite entrenar prácticamente a diario. Por lo consiguiente la receta quedaría algo así. Unos 3-4 días de entrenamiento de fuerza en los cuales hacemos o bien torso-pierna o bien hacemos un trabajo más de empujes, tracciones, torso. Podemos juntarlo todo y realizarlo en 3 días y a diario hacer nuestra práctica de movimiento en la cual incorporamos patrones tridimensionales. Tienes que tener en cuenta que estos son variables técnicas, volumen, intensidad, que están muy bien para afirmar cosas de manera científica. Yo que soy entrenador tengo que explicártelo de esta manera, pero las personas no somos tan simplistas. Tú puedes tener un volumen de entrenamiento óptimo de, por ejemplo, 10 series dentro de un entrenamiento o 12 y calcularlo muy bien, que has descansado mal esa noche, te ha dejado tu pareja, has tenido un mal día en el trabajo, es decir, eso va a variar tu vida. No tienes una vida totalmente estable que va a hacer que siempre entrenes de la misma manera. Todo esto está genial para trazar un plan, pero luego tenemos que tener en cuenta que este rectángulo que te he dicho que eras, con asociación de cintura pélvica, cintura escapular, tus hombros, tus caderas, esta noche ha podido dormir mal, esta noche ha podido tener un problema. Ahora mismo pueden no encontrarse en su mejor momento. ¿Y qué hacemos? ¿Esto entrena de la misma manera que cuando estaba sin doblar? No. Por lo consiguiente tenemos que entender que somos personas y que volver a un estado óptimo a veces lleva su tiempo, tenemos que ir desdoblándonos y pudiendo hacer las cosas bien. Por lo consiguiente, no te obsesiones con este volumen de entrenamiento, esta intensidad, de esta manera, siempre de esta manera, todo igual, porque somos personas y las personas tenemos una capacidad de recuperación a veces mucho mayor, a veces mucho menor, y no puedo decirte que entrenes 3 días a la semana o que entrenes 5, porque va a depender de tu vida, de tu estilo de vida, de tu momento dentro de tu estilo de vida y de un montón de factores que tienen que ver con tu psicología, con tu alimentación, con tu movimiento, con las personas que te rodean, con tu ámbito social. Así que está bien tener en cuenta todo esto, pero eres una persona y las personas a veces tenemos una vida de una manera o de otra. Por lo consiguiente, después de haber comentado todo esto, solo me queda decirte que te quedes en este canal, te veas todos los vídeos que subiré al respecto y entenderás cómo se entrena, por qué se entrena de esa manera y podrás hacer de tu ser algo mucho más potente. Crecerás como persona y aprenderás a moverte y sobre todo a crecer en este proceso. Un saludo y nos vemos.